se encuentran desplegados en toda la zona metropolitana. Esto para evitar cualquier situación de violencia y de hecho vandálico que se pueda registrar. De igual manera, podemos destacar que los cuerpos de seguridad mantienen resguardados los entes públicos, esto para que no sean atacados. Esta es la información que manejamos a esta hora de la mañana desde el estado de Anzoátegui. Nina Martínez. Muchísimas gracias, Nina. Finalizamos nuestro recorrido por el país en el estado Amazonas, donde autoridades se mantienen en alerta tras las recientes lluvias que afectan al río Ventuari de esa entidad. Anaís Rodríguez nos tiene el reporte. Anaís, buenos días, cuéntanos. Buenos días, amanecemos en el estado de Amazonas e informamos que el crecimiento del río ha afectado a la población. El crecimiento del río Ventuari, afluente del río Orinoco, ha afectado a algunas zonas del territorio. Este es el caso del municipio de Manapiare, donde 1.200 personas padecen esta situación de inundación. Asimismo, el río Ventuari se encuentra en una cota de 51,76 metros. A pesar de que ha disminuido solo 4 centímetros, las lluvias en el territorio no han cesado y está a 1 metro de desborde. Así lo indicaron algunas organizaciones no gubernamentales. Finalmente, la población del municipio de Manapiare solicitan con urgencia la ayuda de todos los que quieran colaborar y piden que estén atentos al crecimiento del río Orinoco. Desde el estado de Amazonas, en alianza con Amavisión, reportó Anaís Rodríguez, Noticiero Univisión. Muchísimas gracias, Anaís. Continuamos con más información. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones económicas para 13 funcionarios venezolanos. En la página web de la institución fue publicada la lista compuesta por Rocco Albicini Serrano, Alejandro Fleming, Franklin García, Elías Agua, Tibisay Lucena, Carlos Pérez, Néstor Reverol, Sergio Rivero Marcano, Tarek William Saab, Jesús Suárez Chourio, María Iris Varela y Simón Serpa. Se ordenó la congelación de cuentas bancarias y además se les impide hacer negocios dentro de Estados Unidos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó como insolente al gobierno de Estados Unidos luego de que fueran sancionados 13 funcionarios venezolanos y afirmó que no reconocerán la lista impuesta por parte del gobierno de Donald Trump. A este grupo de venezolanos y venezolanas que el día de hoy, de manera ilegal, de manera insolente, el gobierno imperialista de los Estados Unidos ha pretendido sancionarlo por su lealtad a la patria venezolana, por su lealtad a la revolución bolivariana. Que se han creído los imperialistas de los Estados Unidos, que son el gobierno mundial. ¿Podemos aceptar los venezolanos que Estados Unidos pretenda ser gobierno del mundo? No lo aceptamos y lo repudiamos. El primer mandatario condecoró a los funcionarios sancionados por el gobierno estadounidense con una réplica de la espada de Simón Bolívar. También se refirió al paro cívico nacional convocado por la oposición y aseguró que fue derrotado por los trabajadores. Al Estado Mayor de la clase obrera venezolana, que han obtenido una victoria total hoy frente al intento de una huelga general indefinida. Ha sido derrotado el intento de un paro general indefinido. Y la victoria es de la clase obrera. Los felicito. Y nuestra venganza, si se puede llamar así, nuestra venganza será nuestra victoria popular constituyente el próximo domingo 30 de julio. Venezuela dirá, a Venezuela se respeta. La constituyente, sí va. Sí va. El primer mandatario invitó a todos sus seguidores a la Avenida Bolívar para el cierre de campaña electoral a la Asamblea Nacional Constituyente y afirmó que esta será una oportunidad para lograr la paz en Venezuela. El Ministerio Público comisionó a la fiscal 13 del estado Mérida para investigar la muerte de Rafael Antonio Vergara, de 30 años, ocurrida este miércoles durante una protesta en Ejido. Según informaciones extraoficiales, la víctima recibió un impacto de bala cerca del conjunto residencial El Molino. Vergara fue socorrido en un ambulatorio de la localidad, aunque llegó sin signos vitales. El alcalde del municipio Campo Elías, Omar Lares, informó que el ciudadano falleció de un paro cardíaco. Por su parte, el burgomaestre de Mérida, Carlos García, informó que en Timotes se registró otra muerte de un joven identificado como Henderson Caldera, de 24 años. Alrededor de 15 personas resultaron heridas durante la jornada de protestas.
Un adolescente de 16 años fue asesinado este miércoles durante una manifestación en el sector 5 de julio de Petare. La fiscal número 104 del área metropolitana de Caracas investigará la muerte del joven. Así lo indicó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter. En el sector 5 de julio se registraron enfrentamientos entre la Guardia Nacional Bolivariana y el autodenominado Movimiento Resistencia el día de ayer. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, desestimó el paro cívico convocado por la Mesa de la Unidad Democrática y lo calificó como un intento de secuestro de la población. Aquí en Caracas, y tengo informe de que en toda Venezuela nadie le paró ese paro, porque realmente no era un paro, era un intento de secuestro. La gente no aceptó el intento de secuestro, porque una cosa es que te convoquen a paralizar actividades que ya de por sí vulnera, afecta, daña la economía del país, el normal desenvolvimiento de la vida diaria, sino que además intentaron generar trancas que evitaran, que impidieran que las personas pues se desplazaran. Además, el 100% de los comercios de la ciudad estuvieron abiertos el día de hoy. El transporte público funcionó en más del 90%. Entre tanto, la ex canciller y candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, aseguró que el país no reconoce sanciones unilaterales contra cualquier ciudadano venezolano. Esas sanciones son violatorias absolutamente del derecho internacional. Posicionan lo que todos sabemos, la posición abusiva de los Estados Unidos que violenta el derecho internacional. Esas sanciones son absolutamente irrelevantes porque no tienen aplicación en nuestro territorio. En Venezuela se aplica la jurisdicción venezolana, no reconocemos jurisdicción extranjera de ninguna naturaleza. Así que nosotros denunciaremos como debe hacerse por las vías diplomáticas, por los canales privados que correspondan en ejercicio del derecho a la defensa de estos compatriotas. Las aseveraciones fueron ofrecidas durante la inauguración de un parque acuático interactivo de 1.242 metros ubicado en la Plaza Diego Ibarra, con más de 200 chorros de agua, obra que contó con una inversión superior a los 370 millones de bolívares. 6 personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad, en enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad ocurridos en Bellocampo, municipio Chacao, durante la primera jornada del paro cívico nacional de 48 horas que convocó la Mesa de la Unidad Democrática. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana irrumpieron en Bellocampo a primera hora de la tarde para dispersar a manifestantes que mantenían cerrado el paso en la zona con barricadas. Con perdigones, bombas lacrimógenas y una tanqueta, los militares intentaban avanzar, pero los manifestantes respondían con piedras y artefactos explosivos. Algunos de los heridos fueron identificados como Adrián Chacón, Leonardo Rodríguez y Gabriel Guzmán, quien es paramédico y recibió el impacto de un proyectil mientras prestaba auxilio a otra persona. Todos fueron trasladados a un centro de salud cercano. Pese a la actuación de los cuerpos de seguridad, los manifestantes se mantenían firmes en Bellocampo, manteniendo las barricadas para impedir el avance de los efectivos. La Guardia Nacional actuó también en Macaracuay para restablecer el paso en la avenida principal de esa urbanización. Otros sectores del este de la capital, como Altamira, La Carlota, Cebucán, Los Dos Caminos y Prados del Este, lucieron con escasa actividad y con sus calles y vías cerradas desde las 6 de la mañana, cuando inició el paro cívico nacional. Diputados a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad aseguraron que la protesta se cumplió con éxito en todo el país y exhortaron a los ciudadanos a insistir en las acciones de presión en rechazo al proceso constituyente que impulsa el gobierno nacional. Son 96 horas para el resto de nuestras vidas. Sin importar qué pasa en Venezuela, el día domingo, el lunes amanecerá una Venezuela diferente. Sin importar qué sea lo que ocurre, el día lunes hay un cambio en lo que es el país. Vean la fuerza del país, vean la organización, vean cómo hay una Venezuela que podemos paralizar y que todo esto lo podemos evitar. Nada de esto estuviese pasando si ustedes no insistieran en una estafa constituyente. Los dirigentes recordaron que el paro cívico será seguido el viernes, por lo que han llamado la gran toma de Caracas, e informaron que en las próximas horas anunciarán la agenda para sábado y domingo. Manuel Covela, Noticiero Venevisión.
La Fiscalía de Colombia informó que los sobornos presuntamente pagados por la constructora brasileña Odebrecht en ese país fueron de unos 27,72 millones de dólares y no de 11 millones de dólares, como indicó en principio el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Así lo señaló el fiscal Néstor Humberto Martínez en un comunicado basado en diferentes investigaciones realizadas por la entidad. Hasta el momento fue identificado el uso de 5 personas jurídicas como intermediarios, las cuales habrían suscrito contratos con la concesionaria Ruta del Sol 2 y el consorcio constructor de la Ruta del Sol, filiales de Odebrecht. Amigas y amigos, 6:46 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. En breve regresaremos con más información. Venezuela opina. Con la constituyente tienen la oportunidad, van a tener 2 elecciones en una. Número 1. Ya fue convocada la constituyente, ya tiene fecha la constituyente. Esta es la primera elección que vamos a elegir candidatos constituyentistas que tendrán como misión, de acuerdo a nuestra constitución, elaborar no una nueva constitución, sino reformar la constitución actual para adaptarlas a los nuevos tiempos, que fue el proyecto del presidente Chávez. Esto no es un proceso electoral. Esto es un proceso para atornillar a un ejecutivo tan valiente en un país donde nadie quiere que el ejecutivo permanezca. Como el Consejo Nacional Electoral mismo acaba de cerrar, no ha estado cerrando todas las puertas de una salida constitucional y pacífica, entonces ahora salen con esto de la Asamblea Nacional Constituyente apoyando al ejecutivo como un apéndice del ejecutivo, una cosa que es absolutamente anticonstitucional. Venezuela opina. Seis y 51 minutos de la mañana, la candidata a la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, negó que haya un balance de éxodo de venezolanos a Colombia y aseguró que ocurre al contrario, que Venezuela recibe a inmigrantes del vecino país. Ya estamos cansados de decir, primero, lo que es una crisis humanitaria en los parámetros de las convenciones internacionales en la materia no aplica en Venezuela. No es tampoco la realidad de Venezuela. Todos los procesos electorales, como tú bien sabes, conllevan a cierre de fronteras. Cuando se da cercanía de procesos electorales se dan estos flujos de salida y entradas también de ciudadanos colombianos. Pero yo te puedo decir que al día del 2017 el balance en cuanto a éxodo masivo de un país hacia otro viene de Colombia hacia Venezuela. Rodríguez indicó que el país no se verá afectado por las sanciones que pueda realizar el gobierno de Estados Unidos. Los países que han sido objeto de este tipo de sanciones, por ejemplo Rusia, y Rusia es una potencia mundial. Cuba no han podido matarla de hambre, ni por hambre han podido entregar ni la dignidad ni la soberanía de Cuba. Así que si eso llegase a ocurrir de forma más drástica, yo te puedo decir que nos abre un panel de oportunidades para que Venezuela se desarrolle. Venezuela no se va a morir de hambre. La candidata recalcó que tenía los números y sabía cuál iba a ser el resultado de la asamblea celebrada este miércoles en la Organización de Estados Americanos. 22 personas resultaron heridas durante la dispersión de una concentración en el municipio Chacao. En Bellocampo fue herido de proyectil un paramédico de la Cruz Azul, quien se encuentra en terapia intensiva. 11 personas fueron ingresadas en un centro de salud privado en Altamira. 5 de ellas presentaron impacto de proyectil. Entre ellos destaca el paramédico de la Cruz Azul, Jesús Guzmán, de 35 años, quien fue herido de bala en el tórax durante labores de auxilio a manifestantes en Bellocampo. La bala, es una bala, entra por el lado izquierdo y atraviesa corazón, llega y atraviesa el hígado y bueno, destruye gran parte de esos órganos. Su situación no es estable, está dice que con mucha hemorragia. Guzmán fue ingresado en 2 ocasiones a quirófano y permanece en estado delicado. La moto del paramédico permanece desaparecida. A la sede de Salud Chacao fueron trasladadas 11 personas, 2 por herida de proyectil, 5 por perdigón y el resto por diversos traumatismos. Andrés Eloy Méndez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, asegura que a través del voto los venezolanos van a restituir la paz y la normalidad en el país y rechazarán la injerencia extranjera en asuntos internos. Liz Flores nos informa desde el Estado Falcón.
Andrés Eloy Méndez encabezó el acto de cierre de campaña en el municipio Espíritu del estado Falcón, con una marcha en la que participaron los habitantes de esa localidad, quienes recorrieron calles y avenidas. Cuando se presentan las dificultades, es que más unidos tenemos que estar, ayudar al que más necesita, porque llueve y escampa, las dificultades van a pasar, el petróleo se va a recuperar, la producción se va a recuperar, lo que no podemos perder es la dignidad chavista. Lo que no podemos perder son nuestras viviendas de la Misión Vivienda, que nos las vengan a cobrar, las pensiones, los cupos en las universidades. Durante mes y medio de campaña por la Constituyente realizaron reuniones con los transportistas, visita casa por casa, distribución de alimentos y otras actividades de organización popular. Hemos visitado la casa de los opositores con todo amor y respeto nosotros los chavistas y los hemos convocado a una fiesta electoral democrática, pacífica, que el presidente Maduro la ha planteado como una salida necesaria a la violencia y al odio inoculado en los últimos años en Venezuela. A quienes pretenden imponernos la violencia, se han conseguido con un presidente pacificador y dialogante, que ha sido el presidente Nicolás Maduro, hijo de Chávez, primer presidente chavista. Salgamos con la mayor alegría que tengamos al 30 de julio a defender esta revolución y a defender nuestra Asamblea Nacional Constituyente. El mensaje es que todos los chavistas, todos los venezolanos salgamos a votar, con cédula en mano y con el carnet de la patria. Salgamos a votar, porque nuestra patria está en nuestras manos este domingo. Vamos a demostrarle al mundo que sí podemos y que la Constituyente sí va para adelante. Según Andrés Eloy Méndez, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, ya están listas las unidades de batalla Bolívar Chávez, los comités locales de abastecimiento y producción, los movimientos sociales y el movimiento Somos Venezuela, no solamente para votar el próximo 30 de julio, sino también para garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos de este país al sufragio y a la participación. Desde Espíritu de Estado Falcón, Liz Flores, Noticiero Venevisión. Amigas y amigos, tiempo de hacer una nueva pausa. En breve volveremos con más para ustedes. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Bienvenidos. Hoy, en Entrevista Venevisión, nuestro primer invitado es Nicolás Maduro Guerra, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector trabajadores. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Faltan apenas 3 días para esa fecha que dio el Consejo Nacional Electoral para elegir a los miembros de esa constituyente. ¿Qué expectativas tiene en cuanto a este proceso? Bueno, primero que todo, muy buenos días al pueblo venezolano, muy buenos días a todo el territorio nacional que nos escucha a través de esta señal Venevisión, señal abierta, siempre el espacio abierto para el debate. Bueno, las expectativas son muy grandes. El pueblo venezolano ha demostrado una gran euforia. Históricamente ha sido un pueblo que siempre ha participado en procesos electorales, le gusta opinar, le gusta votar. Tuvimos una grata sorpresa hace 2 domingos, porque en el simulacro, que votaba solo un sector de la población, un 20%, superó todas las expectativas de organización. Entonces, esperamos una gran participación, una masiva participación cívica, en paz, como está acostumbrado el pueblo venezolano. Usted es candidato por el sector trabajadores, por la lista 1. ¿Cuál es su aval? ¿Cuál es la propuesta que lleva la constituyente? Bueno, el presidente Nicolás Maduro, cuando convoca esta constituyente, primero lanza 9 puntos para el debate, 9 puntos para la propuesta, para la calle. Entre esos 9 puntos, el primero es la paz. La paz como mecanismo de estabilidad política, la paz como mecanismo de progreso económico. Esa paz que vamos a consolidar primero con una masiva participación el 30 de julio y después con todas las leyes y decretos constituyentes que vamos a lanzar. Por ejemplo, estamos estudiando ya los precandidatos, los candidatos para, Dios mediante, ser constituyente el 30 de julio, una propuesta de ley constitucional para poner muy duro las penas por los delitos, para consolidar la paz. Venimos a consolidar y constitucionalizar todo el sistema de misiones sociales que nos ha dejado la revolución. Y bueno, yo como juventud, en el capítulo 8, el punto 8 de los nuevos objetivos propuestos por el presidente Nicolás Maduro, estamos proponiendo una ley de primer empleo constitucional muy, muy fuerte para que los jóvenes como yo tengamos acceso
a que la administración pública nos contrate o darle incentivos a la empresa privada para que nos contrate o que los jóvenes con emprendimiento tengan todas las herramientas necesarias para ese emprendimiento. ¿Y para los trabajadores de la administración pública? Estamos proponiendo que se puedan jubilar con el 100% del salario y que las cotizaciones, sabes que todos los trabajadores tenemos 750 cotizaciones. Casi siempre se sobrepasa el nivel de cotización. Llegan a 1.000, llegan a 1.500, llegan a 2.000. Estamos proponiendo que ese exceso de cotizaciones, el trabajador pueda, con mecanismos de control, disponer de él para asignárselo a, de repente, un familiar que nunca cotizó, por ejemplo, un padre que fue carpintero, una madre que fue ama de casa que nunca pudo cotizar, pueda delegarle esas cotizaciones a la persona que decida, pues, delegárselas. Ahorita es candidato a la constituyente, lo recordamos también por su trabajo en el Cuerpo de Inspectores de la Presidencia. ¿Pesa ser el hijo del presidente Nicolás Maduro? ¿Es positivo o es negativo? Bueno, yo pienso que es muy positivo que estamos ante una situación política de revolución, de socialismo, donde se nos han inculcado los valores del trabajo. Nosotros hemos sido una familia que siempre ha trabajado, hemos sido personas del trabajo, que desde muy temprano, no solo de la hora de temprano, sino en la vida, nos han dicho, usted tiene que trabajar, en esta familia estudiar y trabajar. Y precisamente desde que el presidente agarra las riendas del país, nos dice, bueno, vamos a inspeccionar las obras, vamos a ver que toda la gestión de gobierno, que todo el legado del comandante Chávez se cumpla. Y estuvimos, bueno, tú fuiste testigo en el estado Lara, estuvimos recorriendo hospitales, recorriendo obras civiles, recorriendo misiones, y fue un trabajo bien adelantado que nos permitió recabar información para saber la situación del país y que ahora, bueno, nos sirve mucho para constitucionalizar todos esos derechos alcanzados en revolución. Las principales críticas hacia la constituyente vienen de la oposición. La califican como inconsulta, como inconstitucional, porque el oficialismo hace ver que la constituyente sería una vía hacia la paz y hacia las soluciones de los principales problemas del país. Venimos de un juego trancado. El presidente así lo ha expresado. Ellos nos quisieron sumir y lograron algunos días sumirnos en una agenda de violencia, de trancazos, de paros inducidos, porque aunque convocaron un paro ayer, fracasado, y que lo continuaron hoy, es un paro casi obligado, pues sobre todo para la gente del este de Caracas, que no puede salir de su casa por temor a la dictadura, el miedo que ellos han instaurado en el este de Caracas. Y en ese juego trancado, el presidente, el alto mando político, decidió convocar esta Asamblea Nacional Constituyente profundamente constitucional, apegada al marco absoluto de la Constitución, apegada a las leyes y profundamente ciudadana y popular. La Constitución le da la iniciativa al presidente, incluso el espíritu constituyente del 99, estudiando el diario de debate, nos dimos cuenta que el espíritu constituyente da la potestad a los poderes constituidos, presidencia, asamblea, consejo legislativo, de convocar y ser el proponente de esa Asamblea Nacional Constituyente. Y una asamblea que debe ir, y está siendo así, a un diálogo profundo con las bases del pueblo. Hemos escuchado muchas propuestas interesantísimas, gente participando, gente dando su opinión, diciéndonos qué debe ir en esta reforma amplia y grande a la Constitución del 99. Y es el diálogo interno. También hemos convocado, el presidente ha sido el campeón del diálogo, porque tiene 4 años haciendo un llamado al diálogo con la oposición política. Pero nosotros vamos al diálogo con las bases, al diálogo de las catacumbas del pueblo. Ya que menciona el paro, justamente hoy es el segundo día de ese paro cívico nacional de 48 horas al que llamó la oposición. Sus voceros afirman que ha sido un éxito, que ha tenido un acatamiento de entre 80 y 90%, e incluso ha señalado a voceros del gobierno nacional de forzar actividad en las calles, obligando a los empleados públicos a caminar. ¿Cuál es su apreciación sobre este tipo de protesta? Mira, a mí me da mucha risa porque yo creo que la derecha está entrampada. La derecha está en una espiral. Yo estoy seguro que hay diputados, alcaldes,
gente de la oposición secuestrada en toda esta agenda violenta, que una minoría liderada por dos partidos, Primero Justicia y Voluntad Popular, han querido sumergir al país y a la misma oposición. Hemos visto opositores queriendo dialogar con el gobierno, pero quien sale a dialogar con el gobierno, bueno, lo queman políticamente en la oposición, no lo dejan, como si el diálogo fuera un pecado. Hemos visto en el oeste de Caracas cómo la gente camina normal, va al metro, el metro tuvo su actividad normal. Ayer tuvimos, por ejemplo, yo estuve en Ciudad Guayana, en Puerto Ordaz, y me sorprendió mucho porque pasando Puerto Ordaz para San Félix, hay unos sectores ahí que históricamente han sido de oposición, y habían muchos centros comerciales operando normalmente. Y empresas, bueno, estuvimos en las empresas básicas, todas las empresas básicas ayer 100% operativas, Sidor, Ferrominera, Alcasa, toda la industria siderúrgica nacional, toda la industria petrolera nacional, los hospitales operando 100%, la administración pública, las empresas privadas pequeñas y medianas, las grandes empresas, bueno, estamos en una gran empresa, Cisneros, Venevisión, operando normalmente. Pasamos ayer también una parte de los Ruices por la autopista y se veía las empresas Polar operando normalmente. Entonces, más que un paro cívico, como ellos han querido hacer ver, es un paro inducido, con miedo hacia sus propias gente que vive en esa zona, que les da miedo porque los han amenazado. Ellos no tildan de dictadores a nosotros, pero ellos han impuesto una dictadura del miedo en el este de Caracas. Yo pienso que el paro, como me recuerda mucho a la agenda del 2002, que el paro, 60 días, 90 días de paro, y hasta que Carlos Ortega dijo un día el paro se me fue de las manos. Yo pienso que toda esta agenda se le ha ido de las manos a ellos. Candidato, ¿qué piensan, en otro tema, de esas sanciones que anunció el gobierno de Estados Unidos a 13 funcionarios venezolanos que, según el informe que publica el Departamento del Tesoro, son hacia individuos y no hacia el gobierno venezolano o hacia los venezolanos? Yo pienso que es una grosera injerencia, como ha estado acostumbrado el gobierno del norte a tratar a los gobiernos del sur, a tratar a América Latina, sobre todo a los gobiernos que de alguna manera queremos otro camino, que de alguna manera queremos ser libres, queremos independencia, queremos ser un gobierno y un pueblo de potencia, un pueblo de progreso, un pueblo de trabajo. Y esto nos lleva a seguir luchando por esta constituyente, nos lleva a seguir luchando por la revolución. No nos van a amedrentar ni de ninguna manera porque tenemos la razón del pueblo, tenemos la razón de Dios, de Cristo, que lo decía ayer la gente, Cristo está de nuestro lado. Yo creo que así es, y es una acción muy injerencista, muy grosera y muy agresiva de un gobierno de Estados Unidos mal informado, de un gobierno de Estados Unidos que se ha dejado influenciar por los que van allá a malponernos, a vender el país, a vender la patria. Pero eso no nos va a detener. Nosotros vamos a seguir avanzando por la revolución, por la paz y por Venezuela. Hoy la oposición está cumpliendo ya 116 días de convocar protestas en la calle a las que las personas que se oponen al gobierno nacional han acudido. La jornada del día de ayer solamente dejó 2 personas fallecidas en Mérida y cerca de 16 heridos acá en el municipio Chacao. Los voceros, casi todos de la Mesa de la Unidad Democrática, coinciden en afirmar que esos fallecidos son producto de excesos de civiles armados o del uso de fuerza de los uniformados de cuerpos de seguridad. ¿Usted qué cree? La agenda violenta. Ellos, primero, en mi opinión, no son 115 días continuos. En esos días, por ejemplo, la semana pasada hubo 5 días que no hubo protesta. Yo pienso que esto ha sido una agenda violenta que se les ha ido de las manos a la misma oposición. ¿A quién le conviene toda esta violencia? Una pregunta que le hago a la audiencia. ¿A quién le conviene todos estos fallecidos que nos duelen profundamente? Solo una minoría que ha jugado a paralizar el país, que ha jugado con la vida de millones de jóvenes, que ha burlado sus mismos militantes y que ha mancillado todos sus partidos y toda su militancia. Yo pienso que la actuación, a excepción de puntuales casos que ya han sido atendidos por la justicia y los cuerpos pertinentes, pienso que ha estado ajustada a pleno derecho, porque si en otro país, si en Estados Unidos yo voy
y estoy protestando y me siempre ponen una zona específica en Estados Unidos. Y si yo me paso de esa zona, si yo le doy un coquito a un policía, a mí me meten 1 año de cárcel, por ejemplo. Igual en Europa, lo vimos con las protestas del G20 en estos días. Y así sucesivamente en otros países. Entonces, aquí han querido agredir instituciones públicas y privadas, han quemado empresas, han quemado instituciones públicas, han quemado gente. ¿Cómo nos duele ver un muchacho, varios muchachos, qué necesidad tiene un muchacho de 17 años con un mortero agrediendo los cuerpos de seguridad? Volarse el pecho y fallecer de esa manera. No hay derecho, no hay palabras para expresar eso que sentimos, ese dolor que sentimos por cualquier víctima de cualquier color político que fallezca en una acción política. Nosotros llamamos a la paz, llamamos a la cordura, llamamos al diálogo y al entendimiento, no a un diálogo de desconocimiento, no a un diálogo de que renuncia, no, vamos a debatir los grandes temas del país, vamos a debatir todo el problema del alza de precios, vamos a debatir todo el problema de la violencia, de la criminalidad. Sentémonos en una mesa de diálogo a debatir. El presidente lo ha planteado 1000 veces, pero ellos se niegan a desconocer al chavismo. Nosotros lo reconocemos, oposición política, lo reconocemos totalmente. Vénganse al diálogo. Vamos a dialogar por Venezuela, por el país y por el pueblo venezolano. Candidato, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, de verdad, gracias. Así despedimos esta primera entrevista a Venevisión con Nicolás Maduro Guerra, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente en representación del sector trabajadores. Al regreso tendremos otra entrevista, esta vez el invitado será Enrique Ramos. Él es fundador del Instituto Nacional de la Juventud y también candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Continuamos en Entrevista Venevisión, esta vez en compañía de Enrique Ramos. Él es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, identificado con el número 1 por el municipio Diego Ibarra del estado Carabobo. Bienvenido. Sí, muy buenos días. Es un honor poder saludar a todo el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, saludarlos a ustedes. Y bueno, aquí estamos, a pie de lucha, muy cercano a lo que va a ser el triunfo del pueblo, el triunfo para la Asamblea Nacional Constituyente. Candidato, ¿qué lleva en el maletín? ¿Cuál es su aval para pedirle a la gente que confíe en usted y vote por usted como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente? Sí, en el maletín llevamos, por supuesto, la bandera de la esperanza, la bandera de la inclusión. Creo que es un momento histórico de la patria. Nosotros hemos venido caminando nuestras comunidades en las 2 parroquias del municipio al cual estamos apostando llegar a la Asamblea Nacional, como es el municipio de Diego Ibarra. Hemos estado en la parroquia Mariara, en la parroquia Aguascalientes, escuchando a las comunidades y nos hemos unido, por supuesto, al mandato del líder, de nuestro presidente Nicolás Maduro, de reforzar los 9 ejes. Y bueno, no escapan el llamado a construir las nuevas leyes en los 9 ejes, como es, por supuesto, el primer grupo de leyes que debemos nosotros asumir desde la Asamblea Nacional, como es el llamado a construir la paz en el país. O sea, leyes que puedan reforzar, que puedan demandar que impere la paz en todo el territorio nacional. Tenemos, por supuesto, también un mandato del pueblo de Diego Ibarra, de nuestras comunidades, construir lo que debe ser el nuevo sistema económico. Nuestro municipio es un municipio que es víctima, por supuesto, de una de las plagas más profundas, más, yo diría, más satánicas que hemos visto en los últimos tiempos, como es el bachaqueo. Somos una comunidad donde hay mucha gente de escasos recursos que hoy les dificulta comprar a través de los altos precios la comida a través del mercado del bachaqueo. Nosotros queremos desaparecer, que salga esta plaga que tanto daño le está haciendo a la población venezolana. Para eso vamos a construir las leyes necesarias para lo que debe ser un nuevo sistema económico. El control de precios, nosotros creemos que la desinflación, esta inflación desacelerada que hay por parte del acaparamiento de muchos empresarios debe ser regulada, debe ser controlada por el Estado. Para ello necesitamos un nuevo grupo de leyes que puedan respaldar, leyes serias, leyes sólidas, para poder darle paso a un nuevo sistema económico en el país.
Usted en la campaña ha hablado de estimular la producción. ¿Cómo sería esto posible? Se habla también de constitucionalizar los CLAP, que han debido ser una medida de contingencia según algunos expertos, y se piensa que sea una medida permanente y las cajas están llenas de productos importados. Explíquele eso al país. Sí, claro, esto es una consecuencia, por supuesto, en el país, hay que decirlo, pues somos 30 millones de habitantes y solo 5 familias tienen acceso a la producción del país. Las transnacionales prácticamente nos vienen agobiando. Debemos construir un nuevo grupo de leyes donde los empresarios venezolanos, los empresarios con productos venezolanos tengan la posibilidad de ir a través de los canales de distribución y que lleguen los productos hasta la casa más necesitada, hasta todos los caseríos, hasta las comunidades, hasta el que necesita el producto, bajo un precio justo y solidario. Debe existir, por supuesto, un escenario donde en este caso el rector, el Estado, tenga control real de la distribución y masificación para la producción de nuestros alimentos en la patria. Lo que es el producto venezolano como prioridad, sentirnos orgullosos de la producción hecha en Venezuela. Para ello necesitamos entonces construir estas leyes que resguarden y que le den paso a lo que debe ser un nuevo mercado productivo para el país. Candidato, ¿qué mensaje le llega a usted tras el hecho de que haya instituciones como la Conferencia Episcopal Venezolana, Fede Cámaras, 13 de los países que se reunieron ayer en la OEA, que adversan y piden que se retroceda en esa convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente? Fíjese usted que todo cambio de inclusión, cuando la bandera la lleva el pueblo, va a tener resistencia. Lo hemos visto durante toda, yo diría, la evolución de lo que ha sido la fuerza progresista en cualquier parte del mundo. Hemos visto cómo las fórmulas que ellos han impuesto y que viene, por supuesto, respaldada por toda esta institución que usted señalaba, sobre todo el papel de la Iglesia, pues no es de extrañar, durante toda vamos a decir, la historia suramericana, la historia mundial, la Iglesia juega un papel oligarca, elitesco, hemos visto hasta la Inquisición por parte de la Iglesia. Entonces no es de esperar que hoy, cuando el presidente, cuando la revolución llama a través de los hilos constitucionales, en este caso lo que es el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente, todos estos sectores apátridas puedan en estos momentos contrarrestar la participación del pueblo. Pero hay un pueblo hoy con conciencia, un pueblo que está claro de que vamos a un nuevo escenario que nos permite acercarnos mucho más a lo que es el protagonismo a través de la construcción de las nuevas leyes que se necesitan. Hemos dicho, nosotros tenemos la Constitución más amplia, más democrática, pero que bueno, que en la permanente evolución, la revolución ha avanzado muchísimo. Tenemos sectores del poder popular, hoy existen las comunas, las misiones, y que necesitamos llevarla a lo que es la máxima suprema Constitución, como va a ser a través de la Asamblea Nacional Constituyente, crear las nuevas para poder respaldar todos estos logros que se le ha dado al pueblo venezolano. Entonces, de esperar que todas estas organizaciones y que todas estas instituciones pretendan poder conspirar contra un proceso donde el único protagonista es el pueblo. Si significara la única vía para lograr estabilidad en el país, o si fuera ese el producto de un acuerdo entre las partes involucradas, ¿qué pensaría usted sobre la posibilidad de suspender la convocatoria de la Constituyente? Mira, yo creo que aquí el único protagonista, quien tiene la verdad, por supuesto, es el pueblo, porque es el que está más herido, el pueblo es el que es víctima, quien tiene las secuelas de esta atroz guerra económica en la cual nos ha impuesto, de esta atroz violencia de la cual hemos visto en los últimos días. No hay derecho en el país que puedan un grupo de 3, 4 personas cerrar las calles al libre tránsito y el derecho a ir a trabajar. Creemos entonces que ya esto es indetenible. El proceso al llamado a la Asamblea Nacional Constituyente está listo para poder nosotros vencer y poder dar paso a una nueva instancia donde el pueblo sea el protagonista. Es indetenible. Yo, como revolucionario, como hijo de Chávez, como hombre que viene acompañando la revolución, apostamos al triunfo del 30 de julio. ¿Qué piensa de ese paro cívico nacional que convocó la Mesa de la Unidad Democrática y que hoy llega ya a las 48 horas que prometieron cumplir? Bueno, yo te puedo hablar como hombre que viene del municipio de Ibarra. Usted puede ir al municipio y usted va a ver que allá se está trabajando. Allá hay gente con mucha necesidad y con muchas ganas de crear y poder apostar al país. Allá transcurre la vida con total normalidad. O sea, allá no hay llamado a este paro. Y como el municipio de Ibarra, hay muchísimos, yo diría, escenarios positivos donde los hombres y mujeres se están parando muy temprano a producir en la patria. Yo acabo de venir de Carabobo hacia acá y yo he visto como la mayoría
vida de nuestros hombres y mujeres están a las puertas de los metros, vi las paradas, vi camioneticas, vi hombres y mujeres uniformados hacia lo que es la ruta laboral, productiva del país. Entonces esto llama a la reflexión, que no sé de cuál paro están hablando. Que hay una situación violenta de sabotaje, sí la hay. Este llamado no es nuevo para los venezolanos, permanentemente ellos han obligado al pueblo a poder crear escenarios de violencia donde el pueblo es víctima, pero que el pueblo ya no le está parando, el pueblo hoy está entusiasmado, comprometido más que nunca de dar el paso firme hacia la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es lo que yo veo. Nos estamos organizando una gran marcha para el cierre de campaña en la Avenida Bolívar, masivamente hombres y mujeres trasladándose de todos los rincones de Venezuela a acompañar a sus autoridades, a su líder, al presidente Nicolás Maduro, al resguardo del legado del comandante Chávez. Eso es lo que estamos viendo en este día, ¿no? Entonces yo no sé de cuál paro en el día de hoy y en estos días están hablando estos señores que han cumplido con total éxito. Su opinión sobre estas sanciones que anunció el gobierno de Estados Unidos hacia 13 funcionarios venezolanos por considerar que tienen elementos suficientes como para demostrar que habrían cometido acciones que amenazarían el sistema económico estadounidense y, según se lee en el publicado informe del Departamento del Tesoro, serían sanciones a esas 13 personas, no al pueblo ni al gobierno de Venezuela. Sí, fíjese usted que era de esperar, ¿no? Ya nosotros habíamos sido amenazados de un bloqueo económico. Hemos visto cómo se han atrevido a poder ingerir dentro de lo que es, vamos a decir, el buen nombre del vicepresidente ejecutivo de la República, un hombre entregado a la lucha, quien conozco personalmente, bueno, y que hoy vengan por los 13 funcionarios un mensaje, por supuesto, para contrarrestar la fuerza del pueblo. Hoy más que nunca nuestro pueblo se reafirma libre y soberano. Son hombres íntegros, particularmente conozco a la mayoría de nuestros funcionarios que aparecen en la lista por parte de ese país enemigo, que una vez más reafirma el sabotaje, el cinismo contra nuestros ciudadanos, hombres y mujeres trabajadores. Particularmente puedo decir que, bueno, que están atacando a una mujer que está entregándose a la patria, como Tibisay Lucena, al comandante general de la República, de las Fuerzas Armadas, el mayor general Suárez Churia, quien conozco también desde hace mucho tiempo y sé que es un hombre entregado al compromiso, al trabajo, y como hombre del pueblo no se vende, y como no se vende, bueno, aparece en esas listas al defensor del pueblo. O sea, están tocando varias instituciones o varios frentes institucionales como poderes autónomos que pretenden mandar un mensaje para crear confusión en el pueblo. Pero el pueblo está decidido, confía en que nuestros funcionarios que hoy aparecen, o las 13 personas que aparecen en ese listado, son personas íntegras que lo hemos conocido durante todo lo largo y ancho de la evolución del proceso revolucionario como protagonistas de un cambio para favorecer el pueblo, como protagonistas de lo que debe ser un país libre y soberano, y que estoy seguro que esto más que nunca reafirma su papel histórico en la patria, como hijos de Chávez, como hombres y mujeres que han entregado el todo por el todo, como hombres y mujeres que se niegan a entregar al país y convertirlo en una colonia, como sí hemos visto que otros, que están ahorita en un puente aéreo permanente entre Venezuela y Estados Unidos, que llaman al pueblo, llaman a supuestos paros, llaman al pueblo a la violencia, están, yo diría, asesinando personas, están asediando instituciones y se van a Estados Unidos. Estos hombres, hoy más que nunca, reafirmamos la soberanía del pueblo, la entrega como protagonista de un proceso maravilloso que hoy es ejemplo en el mundo. Los hombres y mujeres de toda Sudamérica y parte del mundo, los que no tienen, los indígenas, los que no tienen calzado, los que no tienen educación, nos piden hoy que resistamos, que Venezuela resiste, que apostemos a la bandera de la victoria el día 30 de julio y que, bueno, que sabemos y confiamos que los camaradas y hermanos que hoy están sancionados, según ellos, una sanción que no aplica en el país, una sanción que jurídicamente solo es vocería de otro país que, bueno, que debe respeto y que debe respeto a las instituciones y a la soberanía del pueblo venezolano. Candidato, muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión.
Muchas gracias a usted y bueno, al pueblo de Diego Ibarra. Estamos con el número 1, arriba y a la izquierda, muy fácil votar. Estamos ahorita llamando a que no se quede nadie en su casa. Es el momento histórico de la patria para construir la patria libre y soberana y mantenernos como república. O sea, siempre nuestros libertadores nos dieron la posibilidad de tener una república y vamos a defender contra capa y espada a seguir siendo república y no convertirnos en una colonia. Despedimos a Enrique Ramos, candidato a la Asamblea Nacional Constituyente, y los invitamos a que se queden allí porque al regreso más información para ustedes. Siete y 43 minutos de la mañana. Durante la reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, un grupo de 13 países instó este miércoles al gobierno de Venezuela a que suspenda el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente. La solicitud fue realizada en una declaración leída por el embajador de Panamá, Jesús Sierra, y suscrita por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú. Instamos al gobierno de Venezuela a suspender el proceso hacia una Asamblea Nacional Constituyente que implicaría el desmantelamiento definitivo de la institucionalidad democrática y sería contrario a la voluntad popular expresada en la consulta del 16 de julio. El texto además insiste en la importancia de establecer un grupo u otro mecanismo para apoyar un proceso de diálogo y negociación entre el gobierno y la oposición. El representante interino de Estados Unidos, Kevin Sullivan, también expresó la preocupación de su país por la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, aclaró que su nación respeta plenamente la soberanía e independencia venezolana. Estados Unidos también deplora la convocatoria y la realización de una Asamblea Nacional Constituyente cuya finalidad clara es socavar y no fortalecer las instituciones democráticas venezolanas. No debe caber duda entre nosotros que esta Asamblea Constituyente no goza del apoyo de la mayoría de los ciudadanos venezolanos. El voto reciente del 16 de julio representó un repudio masivo de este esfuerzo. Por otra parte, el embajador de Granada, Angus Friday, leyó una declaración a nombre de los jefes de Estado del CARICOM, en la que reitera la intención de la comunidad caribeña por buscar una solución a la situación en Venezuela. Los jefes de gobierno de CARICOM hacen un llamamiento a todas las partes a que se comprometan a participar en un diálogo y negociación renovados que lleven a un acuerdo político integral con plazos establecidos, acciones concretas y garantías para asegurar su implementación para bien de la nación. La discusión de la situación venezolana fue realizada pese a que previamente las delegaciones de Venezuela, Bolivia y Nicaragua expresaron su rechazo a que el Consejo Permanente aborde una vez más la crisis de la nación. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió diferir la audiencia que se le siguió al alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho, para el próximo 3 de agosto. También ratificó la prohibición de salida del país. Este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara, primero, improponible la oposición al amparo cautelar, vista la manifiesta voluntad de la parte accionada de asistir al acto oral y público fijado en esta causa a través de su apoderado judicial, así como verificada la inasistencia personal del señor Ramón Muchacho y dada la naturaleza del amparo como mecanismo de protección de derechos y garantías constitucionales, que en este caso tiene naturaleza cautelar, pero comporta todas las garantías que para tal acción dispone la Constitución, la ley que rige la materia y la jurisprudencia vinculante de esta sala, en aras de mantener a las partes en igualdad de condiciones y de que el proceso sea instrumento para el logro de la justicia, en el cual se tenga efectiva oportunidad de ejercer en forma personal su defensa, dada la naturaleza del proceso y las consecuencias jurídicas que de él se derivan, se acuerda diferir esta audiencia. Muchacho fue citado por supuesto incumplimiento de una sentencia del Poder Judicial referente a las barricadas en esa jurisdicción y no acudió, sino que envió a un apoderado para que esté presente en la cita. La Asociación de Alcaldes por Venezuela mostró su respaldo al alcalde del municipio Diego Bautista Urbaneja de Lechería en el estado de Anzoátegui, Gustavo Marcano, tras la audiencia del TSJ en su contra, en la que fue sentenciado a 15 meses de prisión y recibió una inhabilitación política. A través de un comunicado, miembros de la asociación rechazaron la medida de destitución, calificándola de arbitraria, y la orden de encarcelamiento contra el alcalde de Lechería.
En el documento, los alcaldes declararon que no impedirán el derecho a protestar del pueblo y respaldan todas las acciones de protesta pacífica hasta tanto se restituya el orden constitucional. 14.500 centros de votación que funcionarán el 30 de julio por la elección de la Asamblea Nacional Constituyente son custodiados por efectivos del Plan República. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, inspeccionó el despliegue militar en el estado Zulia. Para abordar el tema de seguridad, lo hemos venido conversando con el ministro de Relaciones Interiores, Mayor General Néstor Reverol Torres, para el tema de los cuadrantes, hacer una contención activa durante el día previo, el día domingo 30 de julio, que es el día del evento electoral propiamente dicho. En Mérida, la supervisión del Plan República fue realizada por Remigio Ceballos, comandante del Comando Estratégico Operacional. Ceballos aseguró que se está cumpliendo con la protección de los centros de votación como zonas de seguridad. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, ofreció el balance de la primera jornada de paro cívico nacional de 48 horas. Afirmó que más de 90% del país cumplió con la medida de protesta. Oliver Rodríguez nos ofrece todos los detalles. El parlamentario indicó que el sector transporte cumplió con 92% de participación, el sector comercio 86%, el sector petrolero se sumó en un 77% y el sector público respaldó la medida en 82%. En un 92% en todo el país, Venezuela le ha dejado claro a Nicolás Maduro que no se va a calar este fraude constituyente. Hay hasta ahora 97 detenidos, hay más de 20 heridos en Venezuela. 20 heridos y queremos destacar lamentablemente el uso de arma de fuego, que pareciera que ya se está utilizando masivamente sin ningún tipo de problema. Hay 4 heridos de gravedad en este momento en lo que sería el país con temas de balas. Pero ya tenemos lamentablemente un fallecido confirmado, Rafael Vergara de Ejido, Mérida, y el asesinato también de Ender Caldera, de 24 años, también de Mérida, de Timotes. Los dirigentes de la oposición recordaron que aún continúa en desarrollo esta convocatoria. Para el viernes reiteraron que tomarán las calles de la capital. Lo que queremos es que salga menos gente y que aquel que quiera hacer la protesta desde su calle, desde su cuadra, desde su casa, pueda hacerlo manteniendo todas las calles vacías, manteniendo todas las autopistas vacías. Y el viernes a prepararnos para la gran toma de Caracas. Que todos los que puedan, desde todas partes de Venezuela, vengan a la ciudad capital y nos acompañen. Para la coalición opositora en los 24 estados de la nación se acató el paro nacional. Dirigentes resaltaron que según reportes se seguían registrando en diversas zonas del país situaciones irregulares entre efectivos de seguridad y manifestantes. La Mesa de la Unidad Democrática rechazó la decisión del presidente de la República, Nicolás Maduro, de condecorar a los funcionarios públicos sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Considera que es un irrespeto aplaudir y felicitar a los señalados. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. Avianca, una de las principales aerolíneas de América Latina, anunció este miércoles que suspenderá desde el próximo 16 de agosto sus vuelos desde y hacia Venezuela por dificultades operacionales y de seguridad. La aerolínea dejará de operar 2 vuelos diarios en las rutas Bogotá-Caracas, Bogotá y uno más en el itinerario Lima-Caracas-Lima. Desde este miércoles fue suspendida la venta de boletos para viajes posteriores al 16 de agosto. La medida se sustenta en la necesidad de adecuar varios procesos a los estándares internacionales y garantizar la consistencia en las operaciones. En Colombia, la diputada María Fernanda Cabal presentó en el Congreso un proyecto de visa humanitaria para los inmigrantes venezolanos. La parlamentaria resaltó que el mecanismo dará estabilidad al estatus migratorio de los ciudadanos de nuestro país. Cabal explicó que en ocasiones estas personas no reúnen los requisitos para solicitar un asilo en su nación, por lo que espera brindarles el beneficio humanitario. La congresista apuntó que el visado tendría vigencia de 1 año con posibilidad de ser extendido de forma automática. En Perú, la audiencia de apelación de la prisión preventiva dictada contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia será el próximo 31 de julio. Ambos son investigados por recibir $3 millones de Odebrecht para la campaña presidencial del 2011. Estados Unidos establecerá nuevas medidas de seguridad en aeropuertos de ese país. Ahora, cualquier artefacto electrónico más grande que un celular deberá pasar por un escáner. Las medidas obedecen a posibles amenazas terroristas.
En España, el jefe de gobierno, Mariano Rajoy, negó su presunta vinculación en la financiación de campañas electorales del Partido Popular. Así lo indicó al testificar en el juicio sobre la trama Gürtel, que investiga una red de contratos arreglados vinculados al PP. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump prohibió que transexuales sirvan en las Fuerzas Armadas del país. Así lo informó a través de su cuenta en Twitter, esto tras haberlo consultado con generales y expertos militares. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, criticó el proyecto de ley con nuevas sanciones a Rusia y aseguró que actuará con celeridad si éstas perjudican indirectamente los intereses de la Unión Europea. Alertó que las represalias podrían tener efectos colaterales en el sector energético del bloque. Yemen vive el peor brote de cólera en el mundo, por lo que vive la mayor crisis humanitaria de la actualidad. Así lo advirtió la ONU. Según la Organización Mundial de la Salud, existen 400.000 casos de esta epidemia y 1.900 muertos por la enfermedad. Vamos a hacer una nueva pausa. 7:53 de la mañana, ya regresamos con más información. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con el nuevo dramático de Venevisión, Para Verte Mejor. Este martes 25 de julio, Venevisión estrenó su telenovela, Para Verte Mejor. Una historia original de la escritora Mónica Montañez, llena de romance, comedia y suspenso. Esto me sacó completamente de mi zona de confort y lo agradezco porque primera vez que lo hice lo disfruté muchísimo. Porque las series tienen una estructura un poco distinta, el ritmo es muy vertiginoso. Son más radicales, ¿no? Sí, cada cierto tiempo vamos a tener toda la sensación de que se va a terminar, de que todo se va a averiguar. ¿Qué va a pasar? Y bueno, es muy sabroso de escribir con este ritmo más rápido. Pues de verdad les digo que aquí en esta serie el que se pare a Fredita Jada se perdió medio capítulo. Nos mostrará cómo mudarse siempre implica un cambio de vida, a veces para mejor y otras veces para peor. Reúne a primeros actores y actrices de nuestra pantalla chica. El elenco está encabezado por Michelle de Andrade y José Ramón Barreto. Ellos descubrirán el amor cuando menos lo esperan y se darán cuenta que no pueden estar separados. El destino o las jugadas del villano los pondrán frente a frente. Luis Abreu es Onofre Villahermosa, el malo de esta historia y el responsable de todo lo que le ocurrirá a los personajes. Él es un hombre encantador que se convertirá en el mejor amigo de todos y que es en realidad un peligroso estafador, un asesino psicópata que jugará con ellos como si fueran sus marionetas. Entre sus maletas traen sus ilusiones, sus miedos y sus secretos. Unos sienten que están llegando al paraíso, otros al infierno, pero ninguno se imagina el peligro que corren por haberse mudado allí. Todos son muy distintos y se van a enamorar de maneras muy distintas, porque no es lo mismo enamorarse a los 20 años que a los 30, 40, 50 o 60. No es igual enamorarse por primera vez que luego de un divorcio o